La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. ¿Qué es la psicología? La psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos, como también sus interacciones con el ambiente físico y social. Por lo tanto, se podría decir que la psicología significa el estudio o tratado de la psique. ¿Qué es la psicología educativa? La psicología educativa es la rama de la psicología que se encarga de estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación. Sus investigaciones, siempre bajo un marco científico, buscan optimizar los aprendizajes y el rendimiento de los alumnos. Estos estudios se traducen en nuevos planteamientos sobre las estrategias educativas eficaces y los programas de intervención más novedosos. ¿Cuál es el objetivo de la psicología educativa? El psicólogo de la educación es el profesional de la psicología cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. ¿Cuáles son las áreas de trabajo de la psicología educativa? Tenemos cuatro. Uno es la planeación y aplicación de proyectos y o programas educativos. Puede y debe liderar el desarrollo de programas y proyectos que desde una perspectiva general puedan favorecer a la institución o a sus usuarios. Un ejemplo de ello sería la escuela de padres. El otro sería orientación escolar, familiar y vocacional. Esto en el sentido de guiar a los estudiantes para que vinculen el proyecto educativo al proyecto de vida, de una manera que aproveche las potencialidades de los estudiantes. Como tercero vendría la intervención en el mejoramiento educativo. Dado el conocimiento del psicólogo sobre cómo aprenden las personas, es idóneo para intervenir los procesos educativos de los estudiantes. Esto señalando y acompañando cambios en el proceso, en el currículo y en los materiales, como también en las actividades de aprendizaje, en los escenarios o incluso en las actitudes de los intervinientes en dicho proceso. Y como último área sería la elaboración de material didáctico pedagógico. Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales, mediante los cuales se asimilan informaciones. Se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, es decir, conocimientos. Acceso a la información. La información puede venir del entorno, es decir, del medio, sea por materiales didácticos, experiencias de vivencias cotidianas, del Internet, por ejemplo, de cualquier situación en general. Proceso de la información. En el proceso, la memoria comprende, analiza, interactúa y experimenta y da una síntesis de la información. Esto apoyado en las operaciones cognitivas. Producto obtenido. Tras haberse analizado la información y establecido la síntesis de lo que se entiende o comprende, se establece un nuevo conocimiento. Todo esto apoyado en estrategias cognitivas. Aplicación del conocimiento. Establecido el conocimiento, se aplica en una situación de la vida cotidiana, según el conocimiento sea relevante en las respectivas situaciones que afronta el individuo, mediante la repetición y aplicando el conocimiento como cimiento para nuevas situaciones. Aprender a estudiar sacándole partido a las capacidades personales es muy parecido a un entrenamiento físico. Hace falta voluntad, un buen entrenador y constancia. Si no conocemos la manera de hacerlo, no llegaremos a tener buenos resultados. Los pasos que debemos seguir son casi siempre los mismos a la hora de estudiar. Lo que varía es la elección de la técnica en cada uno de ellos. La motivación y automotivación. Que seas capaz de motivarte depende no solo de que te gusten previamente las asignaturas y los profesores, sino de ti mismo. Haz una lista con ideas que empiecen con no soy capaz de y otras que empiecen con soy capaz de. Analiza la primera lista y piensa si eso se puede cambiar y qué puedes hacer tú para eso. Finalmente, tacha las frases de la primera lista y vuelve a escribirlas de la siguiente forma. Soy capaz de concentrarme bien, en lugar de me es difícil mantener la concentración. Estas listas ponlas en un lugar visible de tu lugar de estudio y repítelas en voz alta de vez en cuando. Lugar y tiempo de estudio. Tu lugar de estudio debe ser siempre el mismo. El tener una luz apropiada ayudará a evitar la somnolencia y el cansancio de ojos. Evita tener objetos distractores y evita los ruidos que puedan interrumpir tu concentración. Tu tiempo de estudio.
Cuando tengas un trabajo por delante, planificarlo te relajará, ya que al darte cuenta que si cumples el horario tendrás más tiempo libre para avanzar con otros proyectos. Marca objetivos a corto plazo y piensa qué puedes hacer cada semana para poder conseguirlo. El organizar un horario semanal los domingos ayudará con lo que puedes hacer entre semana. Atención y concentración. Cuando pierdas la concentración tienes 4 opciones. Ponte un poco más en serio y céntrate en la tarea animándote a ti mismo a seguir. O cambia de técnica de estudio intentando que lo que hagas sea más activo, ya sea subrayando o realizando mapas. También puedes cambiar de asignatura a otra que te apetezca más en ese momento, claro sin abusar de ello. O tomarte unos minutos y proseguir después la tarea. De no haber cumplido tu objetivo no podrás dejarlo así. Estrategias para mejorar la concentración. Los tiempos cortos te darán una concentración muy alta, ya que identificando el alcance de tu concentración ayudará a no perderla. El llevar a cabo la tarea durante este tiempo aumentará progresivamente unos minutos más. Cuando sientas que disminuye tu concentración, establece un objetivo limitado, ya sea una página más o 2 ejercicios más. Al recuperar tu concentración, aprovecha y prosigue. De no lograrlo, puedes intentar dejarlo ahí. La ventaja de estas estrategias es que una tarea que debes cumplir y eso sea más fácil de controlar. Activar los conocimientos previos. Esto puedes hacerlo mediante los títulos y subtítulos, ya que al darle una lectura rápida a estos elementos podrás imaginar qué contendrá y podrás recordar qué conoces tú de los temas. Skimming. Es una lectura veloz que nos permite comprender lo esencial del texto a un ritmo acelerado intentando captar lo básico del texto. Scanning. Es la lectura veloz que permite la extracción de información específica ayudándonos a buscar aquello que buscamos. Recogida y selección de información. La toma de apuntes ayuda a extraer las ideas más importantes de una exposición de forma ordenada y breve. La lectura comprensiva es lenta, profunda y reflexiva y exhaustiva. En algunos casos es conveniente una segunda lectura dependiendo de la complejidad del texto. El subrayado es una de las técnicas de selección que puedes usar de forma efectiva. El parafrasear en los márgenes es una técnica combinada de selección y comprensión mediante la apropiación del texto con nuestras propias palabras. Estrategias de síntesis y comprensión. Los esquemas son una gran forma de reunir una vez que tengas hecho el subrayado. Organiza las ideas claves de forma jerarquizada. Puedes usar un esquema de llaves, numérico o un esquema ramificado. Los mapas te ayudarán a mejorar la organización y clasificación de tus conocimientos relacionados con los conceptos que aprendiste y mejorará tu comprensión lectora. Puedes utilizar los mapas mentales o los mapas conceptuales. El repaso y el recuerdo. Con los recuerdos y los repasos, los conocimientos se van afianzando y consolidando y acaban convirtiéndose en parte de nosotros. Nos empiezan a cambiar. Y para eso sirve a fin de cuentas el aprendizaje, para cambiar un poco más cada vez que aprendemos. La memoria es el proceso cognitivo que nos permite fijar información, consolidar dicha información a lo largo del tiempo y recuperarla cuando la necesitamos. Esta fijación y consolidación de información se realiza en nuestro cerebro gracias a la participación de múltiples estructuras entre las cuales se establecen nuevas conexiones. Es lo que conocemos como aprendizaje y podemos aprender muchas cosas, como por ejemplo, podemos aprender una serie de números ordenados o podemos aprender a montar en bicicleta. El olvido es como dejar de tener en la memoria lo que se tenía o debía tener. El proceso de aprendizaje requiere esfuerzo y control sobre aquellos aspectos que influyen directamente en él. Uno de los más importantes es el olvido, que ésta afecta directamente a nuestra capacidad de retención. Transferencia es la aplicación de los conocimientos aprendidos para facilitar o dificultar otros aprendizajes posteriores. Aquí existen dos tipos de transferencia. Si el aprendizaje previo facilita la adquisición de un nuevo aprendizaje, se dice que hay una transferencia positiva. Si por el contrario el aprendizaje previo dificulta la adquisición de un aprendizaje posterior, se dice que hay una transferencia negativa. Estrategias. Es una guía flexible y consciente para alcanzar el logro de objetivos propuestos para el proceso de aprendizaje que persigue un propósito determinado. Como por ejemplo tenemos la creación de analogías, el parafraseo, el uso de esquemas para ordenar información, el uso de diagramas conceptuales. Dificultades de aprendizaje. Esto se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, como depresión, ansiedad, problemas psicológicos y sociales,
y manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Son procedimientos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación del aprendizaje. Todo esto con que el alumno pueda tener un resultado muy bueno en su aprendizaje. Tenemos la orientación del proceso de enseñanza y el aprendizaje, que consiste en que va dirigido a un objetivo y que tenga acciones dirigidas a un logro. Y aparte que tenga una planificación y sistema adecuado para que dé un buen resultado. El método inductivo es la técnica de redescubrimiento que se inspira en la introducción al tema y la motivación a los estudiantes, en el proceso didáctico que se basa en la experiencia, la ley científica y en el proceso de aprendizaje. Tenemos lo que es la observación, es proyectar al alumno sobre un hecho y fenómeno tal como se presenta en la realidad. Y la experimentación consiste en provocar al fenómeno sometido a un estudio para que pueda ser observado y examinado y comprobado. El método deductivo impulsa a pensar con lógica, empezando desde lo que es el razonamiento, desde lo más grande hasta lo más pequeño, lo que quiere decir que es hasta lo más específico que se puede encontrar de un tema. Tenemos la aplicación, es una manera de agilizar el conocimiento, así como de adquirir nuevas destrezas para luego ponerlos en práctica. Los aportes de la psicología educativa son numerosos en el campo de la pedagogía. Su aporte en el ámbito de los métodos de enseñanza es muy importante, ya que nos ayuda a tener una mejor clasificación de las diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje, para lo cual se realizan dichos estudios y así de esta forma encontrar o determinar los elementos esenciales para que éste sea conducido adecuadamente. Así como también la psicología educativa trata los temas de enseñanza relacionados con los niños y adultos dentro del ámbito de la inteligencia, la memoria, solución de problemas y también la motivación. Buenas tardes, nos encontramos con la psicóloga Carla Durán. Ella nos va a hablar sobre qué es la psicología educativa, áreas de trabajo. Bueno, yo trabajo en psicología educativa desde el año 2009, específicamente ahora, y ya son casi unos 5 años, trabajo en lo que es atención a las necesidades educativas especiales. Y actualmente soy parte del equipo SANE que trabaja a nivel provincial acá en Urubamba, acompañando a los profesores, a las familias en esta nueva forma de trabajar, de educar a través de la vía virtual, haciendo adaptaciones curriculares, soporte emocional y otras tareas, ¿no? Y para comenzar la entrevista, para usted, ¿qué es la psicología educativa? Bueno, la psicología educativa para mí es una rama de la psicología que me permite estudiar, comprender y ver, ¿no? el aprendizaje y todo este proceso de enseñanza, aprendizaje y el desarrollo de la persona dentro de un ámbito educativo. ¿Cuál es la importancia que tiene la psicología educativa dentro del, valga la redundancia, de la educación como tal? La educación. Mira, yo considero que la psicología educativa te aporta puntos de vista que tal vez desde la pedagogía no son tan vistos. Claro, los docentes, los profesores sí trabajan con el ser humano, sí trabajan con la persona en sí, pero a veces se va, voy a decirlo así, de su rango esto de cómo abordar dificultades sin mellar a la persona,
¿no? Y claro, desde nuestra rama de la psicología, nosotros lo importante es la empatía, es el ponerse en el lugar del otro, es abordar un tema más holístico. Entonces, yo pienso que la psicología educativa en educación es como un engranaje que va a permitir ver la totalidad de la persona, del estudiante, pero no solo del estudiante, sino también de la familia, del entorno, del mismo docente, de la misma institución, porque la psicología educativa trabaja en un ámbito bastante grande, no solo se centra en el estudiante, sino también en los agentes que intervienen en la educación, que es profesor, familia y estudiante, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las áreas de trabajo de un psicólogo educativo? A ver, cuando tú entras a trabajar en una institución educativa, lo primero que te van a pedir casi siempre es el soporte emocional, porque nosotros hacemos consejería y asesoramiento y acompañamiento a las familias, a los docentes y a los estudiantes. Luego también entra el área de la parte conductual, ¿no? Las derivaciones de chicos que por ahí tienen dificultades de conducta o no se están adaptando al centro, o son, por ejemplo, 3 años, 4 años que recién están ingresando y es un choque para ellos el hecho de estar en casa y estar en la escuela. Muchas veces también trabajamos en lo que son talleres para los docentes de escuela de padres, ¿no? De temas que el docente ve por conveniente de acuerdo a la necesidad de su aula o los papás lo solicitan. También se hacen talleres a los estudiantes, sobre todo cuando, por ejemplo, en mi área, que trabajo más con chicos con habilidades diferentes, para sensibilización, para mejorar el trato, el clima, se trabaja también con talleres a docentes para abordar temas que me permitan asegurar la buena atención al estudiante. También tratamos muchas veces el tema de adaptaciones curriculares, ¿no? El acceso al aprendizaje, el acceso a la enseñanza, full modificación conductual, que es lo que mucho se usa en psicología educativa, sin perder de lado obviamente la parte humana. Después, ¿qué otra área tenemos? Los abordajes, el acompañamiento, el asesoramiento, la evaluación, la entrevista, no el diagnóstico porque no es nuestro rubro, y eso también es importante aclararlo. El psicólogo educativo no está en la facultad de diagnosticar al estudiante. Y claro, antes yo decía, pero ¿por qué? No? Pero ya con el tiempo que vengo trabajando entiendo que nosotros tenemos una relación tan cercana con la familia que podemos herir esa relación que tenemos, ¿no? Al diagnosticar, porque los papás muchas veces pasan por un proceso muy fuerte de negación antes de poder aceptar el diagnóstico, ¿no? Entonces, más o menos esas son las áreas en las que yo voy trabajando a lo largo de estos años, ¿no? ¿Usted recomendaría dedicarse a este área a los psicólogos que están estudiando? Mira, para que te guste un área de la psicología como cualquier otra especialidad, pienso que tienes que tener vocación, ¿no? Yo por experiencia te digo, psicólogos educativos hay, somos bastantes en realidad, pero psicólogos que se dediquen a la rama a la que yo me dedico, que es la psicología de atención a chicos con habilidades diferentes, somos poquísimos, casi nadie. Yo recomendaría que se preparen y que ellos mismos trabajen para esta área siempre y cuando sientan que es algo que les llama, ¿no? En educación, si hablamos de la parte económica, no es tan rentable, ¿sí? La educación no es tan rentable como la organizacional, como la jurídica, ¿no? Que ahí sí, como la de salud, que obviamente el mínimo es un montón de dinero, si lo queremos ver por dinero. Pero por vocación, a mí sí me encantaría que haya muchos más psicólogos que entren al área educativa, pero sí decirles que son, al igual que las otras, me imagino que los otros rubros, es un proceso bien largo el poder obtener cambios o avances en los estudiantes, porque estamos trabajando con personas, ¿no? Entonces, sí me encantaría tener muchos colegas míos en psicología educativa, y sobre todo en psicología educativa, que atiende a chicos con habilidades diferentes, pero teniendo en cuenta que es un chambón, o sea, no lo van a lograr rápido, y no va a ser fácil tampoco, ¿no? Es un trabajo bien duro con la familia y con las personas. Ujú. Muchas gracias por su colaboración en esta entrevista. Ok, gracias a ti.